Muy buenos días. Nos encontramos en la casona de San Marcos, en el Salón de Grados, también en la Capilla de la Virgen de Loreto. Este es uno de los salones más representativos que tiene actualmente la universidad. Nuestro programa es Pensadores Peruanos, que transmitimos, ¿no?, desde San Marcos, La Decana, Canal Web de Culturas. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Ernesto Yepes del Castillo. El doctor Yepes es natural de Tacna, ¿no? Estudió aquí en San Marcos y también en la Universidad de Manchester, hizo el doctorado en Inglaterra. Él ha sido profesor de San Marcos por mucho tiempo, también ha sido profesor en la Universidad Católica, también en la Universidad Agraria La Molina, así como en la Academia Diplomática, también en la Universidad del Pacífico. Bueno, ha sido profesor invitado en otras universidades, tanto en Estados Unidos como en México. Él ha publicado varios libros, desde el libro sobre un desarrollo capitalista del Perú y otros libros que se refieren también a la realidad peruana, a su desarrollo histórico, como también a los problemas de las fronteras que ha tenido el Perú, tanto con Chile como con Ecuador. Vale recordar algunas obras, como por ejemplo, cómo se negoció el Tratado de 1929, otro, mito y realidad de una frontera, el informe de McBride, Perú-Ecuador, 1942-1949. Otro libro es 3 días de guerra, 180 de negociaciones, Perú-Ecuador, 1941-1942. El otro libro que vamos a comentar hoy es El plebiscito imposible, Tacna, Arica, 1923-1926, y otros libros y artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Doctor Yepes, sea usted bienvenido a esta su casa de estudios, ¿no?, y su alma mater. Mi querido Bernardino, realmente para mí es un placer estar aquí y estoy muy emocionado porque aquí pasé probablemente las mejores horas de mi vida, ¿no? Cuando soñábamos en hacer otro país, cuando esperábamos que el mundo cambiara y cuando todo era mirar al futuro. Comencé primero por Derecho y luego pasé a Ciencias Sociales. Fueron años convulsos, interesantes, emocionantes y sobre todo fueron años esperanzadores. Creíamos que podíamos construir otro país, que podíamos transformar el Perú y ligarlo al mundo, y era una gran esperanza esos años. Así que estoy muy contento de estar aquí, conversar contigo, porque tú también fuiste uno de esos grandes luchadores que tuvo el Perú. Es un momento también muy grato conversar con maestros sanmarquinos. Cuando yo ingresé a esta casa de estudios también tuve esa esperanza de un cambio fundamental en el país, ¿no? Eran otros momentos. Y también con Ernesto, cuando él fue maestro de la Facultad de Ciencias Sociales, y también cuando compartimos las enseñanzas en las aulas sanmarquinas. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la importancia que tienen las fuentes escritas, ¿no?
y la importancia que debemos darle, así como la dio Porras, por ejemplo, ¿no? Cuando nos escribió pues, estos trabajos sobre las fuentes escritas peruanas, ¿no? O también Luis Valcárcel, ¿no? Y así tantos otros que siguen escribiendo. Recuerdo de un sacerdote que escribió la historia de Canta a través de sus fuentes escritas. Pero en esta oportunidad vamos a conversar también sobre las fuentes escritas que ha hurgado nuestro querido doctor Ernesto sobre la situación que se vivió en el Perú en 1923 al 25, es decir, en el gobierno de don Augusto B. Leguía. ¿No? ¿Por qué este asunto de hablar de un plebiscito imposible? ¿Qué pasó? ¿Por qué es este plebiscito imposible? Doctor Yepes, para conocimiento de quienes nos están viendo y escuchando, ¿podría usted referirnos brevemente sobre la época y su importancia para la historia peruana? La década de 1920 es importante porque tanto en Chile como en el Perú hay un recambio de los gobernantes, de los sectores gobernantes. El cambio más importante en Chile se debe sobre todo a la crisis del salitre y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué sentido el cambio en el salitre? Porque a partir de las primeras décadas comienza a darse una transformación productiva respecto al salitre. Porque por la Primera Guerra Mundial hay dificultades para que Alemania se provea de salitre. Entonces, ¿qué ocurre? Alemania comienza a producir salitre sintético, ¿no? Para hacer frente a las necesidades de Alemania. Esto afecta naturalmente a Chile y también en ese proceso la oligarquía chilena va mermando su poder y emerge una clase media, sobre todo con Arturo Alessandri, quien impone a Chile una nueva mirada. En el caso peruano, también ocurre en el Perú, también ocurre este proceso de emergencia de nuevos actores políticos importantes. Es el caso de Leguía, ¿no? Leguía significa el acceso y el desarrollo de los sectores medios en el Perú. Pero, a diferencia de Chile, que en esa década de los 20 tiene un presidente tras otro, aquí en el Perú es un solo gobernante, Leguía, que atraviesa prácticamente toda la década de 1920. Entonces, tenemos en ese contexto la realización de cómo abordar el problema de Tacna y Arica, que estaba en poder de Chile ya durante 40 años, ¿no? Los primeros 10 años debieron haberse realizado el plebiscito que mandaba el Tratado de Ancón, pero pasó el tiempo y Chile no realizaba el plebiscito. Los 10 primeros años habían transcurrido y todo el Perú presionaba internacionalmente a Chile para que se hiciera el plebiscito. Es importante abordar esto porque
quienes debieron haber realizado este plebiscito omitieron y tuvieron muchos desencuentros por parte de Chile, que pasó los 10 primeros años y no hizo el plebiscito. ¿Cómo es que pude yo ingresar a este tema recurriendo a fuentes que no fueran ni las chilenas ni las peruanas? En los Estados Unidos existe un hermoso centro de documentación perteneciente al Departamento de Estado. En ese Departamento de Estado, en esos depósitos del Departamento de Estado, era posible encontrar documentación de primera mano. ¿Por qué? Porque para finalmente salir del desencuentro en que se encontraba la negociación por Tacna y Arica, había un documento importantísimo que era absolutamente reservado, secreto. Era el informe Pershing. El informe Pershing es un documento de alrededor de 1500 páginas, en las cuales se narra día a día cómo es que finalmente se intentó realizar el plebiscito en Tacna y Arica. El documento tan importante, sin embargo, cuando llegué a los archivos, no los podía encontrar, estaban perdidos y nadie sabía informarme dónde se encontraba ese documento, hasta que después de mucho trajinar lo encontré en un lugar que era absolutamente inaccesible, porque era un espacio dedicado a documentos más o menos triviales, de no mucho uso. Una vez que logré encontrarlo, me quedé francamente maravillado, porque daba cuenta de uno de los hechos más importantes de la historia peruana. Este documento, de 1500 páginas, fue preparado por dos militares que eran los más calificados del ejército de los Estados Unidos, sobre todo el caso de Pershing, porque Pershing había sido el jefe supremo de las fuerzas norteamericanas en la Primera Guerra Mundial. Era un brillante militar. Y este militar, con Lassiter, que era un marino, tenían una mirada distinta que cualquier militar. Ellos pensaban que el mundo había resuelto los problemas limítrofes por las armas, por la guerra. En cambio, ahora el presidente de los Estados Unidos les había dado
un mandato. Ustedes van a ir a América Latina, a Tacna y Arica, y allí van a hacer un plebiscito. Es decir, ustedes no van a resolver un problema limítrofe por las armas, sino por la razón. Y entonces, cuando Chile y Perú recurren a la anuencia de los Estados Unidos para que haga el plebiscito, mandan estos dos hombres, primero a Pershing y luego a Lassiter, quienes registran minuto a minuto cómo es que dos ciudades iban a decidir su futuro, si con Chile o con el Perú. Este testimonio detallado día a día muestra dos posiciones. Una, la de Chile. La de Chile concebía el plebiscito que iba a hacerse pensando que iba a ser un acto como estar en una sala como esta, donde desde los padrones que tenía Chile de toda la población, simplemente a cada ciudadano peruano se le preguntaba: ¿tú quieres ir con Chile o quieres ir con el Perú? Y automáticamente el papel del árbitro era registrar la respuesta de los ciudadanos y simplemente anotar y que eso fuera el testimonio. En cambio, la visión de Lassiter discordaba de la de Chile. Esto fue bien importante porque él decía: yo soy un militar que define por las armas, pero estoy acá para ver y conocer la voluntad de la población. Yo no estoy seguro que los que están aquí son los que deben votar. No sé si esas listas son las reales. Y no sé si la gente que va a votar ahora está amenazada por que si dice una cosa u otra, la van a después a asaltar, violar. Y entonces Pershing dice: primero voy a recorrer todas las zonas, primero voy a ver quiénes son los que quedan, quiénes deben votar, quiénes no están aquí presentes, es decir, fija condiciones previas para hacer el plebiscito. Este hecho de tener un militar que no fuera un mero instrumento de un plebiscito amañado, salvó a Tacna y Arica en ese momento. ¿Por qué? Porque Pershing trajo personal del Canal de Panamá que hablaba castellano, recorrió todo Tacna y Arica, entrevistó, y en las noches, él se dedicaba a que las mujeres tacneñas trajeran de todas partes donde los maridos estaban escondidos para que hablaran con él. Y se recorrió distrito por distrito toda la provincia de Tacna y Arica.
a raíz de esos documentos o esos testimonios recogidos por los norteamericanos, Pershing acusó a Chile de haber amañado una votación y que no registraba lo que realmente la población de Tacna quería, y que exigía a Chile cambiar toda esa situación, que efectivamente la población pudiera votar, que efectivamente no hubiera ninguna coerción, ¿no? Para que el voto fuera realmente lo que la población pensaba. Chile no aceptó esta posición, acudió al presidente de los Estados Unidos para no aceptar la posición de Pershing. Pershing, después de varios meses de estar insistiendo en su posición, finalmente fue llamado por el presidente de los Estados Unidos y se mantuvo firme. Él no podía realizar ese plebiscito, ¿no? El presidente de los Estados Unidos entonces nombró a otro delegado del presidente, que era el general Lassiter. Lassiter recibió orden desde el presidente de los Estados Unidos de que mantener todo lo que fuera posible, una actitud prudente, recta, y sin embargo, después de 3 o 4 meses de estar revisando todo el proceso plebiscitario, Lassiter concluyó que efectivamente lo que decía Pershing era cierto. Este testimonio tan interesante, tan importante, de 1500 páginas, 1800 páginas, yo no pude en ese momento ni confirmarlo todo, porque yo había conseguido una pequeña beca y no tenía todos los recursos para sacarlo. Saqué solamente unas partes, las partes más importantes del todo, porque pensé que cuando regresara al Perú, ¿cómo no íbamos a poder obtener fondos para duplicarlo? Pero lo que era inimaginable ocurrió. Cuando llegué al Perú, hice todos los esfuerzos por traer esa documentación al Perú, y ni por parte del gobierno, ni por parte de los tacneños, y que me perdonen mis paisanos, pero eso es cierto, ni los tacneños, el informe Pershing lo hemos podido hasta ahora traer al Perú. Solo contamos con esas páginas que tengo, que he publicado, pero es una deuda que tenemos los peruanos con ese pueblo de Tacna. Pero no solamente hemos incurrido en esa falta. Hoy en el Perú no hay una sola calle, no hay una sola plaza que lleve el nombre de Pershing. Había una avenida Pershing, Magdalena creo, grande, que como nadie sabía quién era Pershing, lo cambiaron de nombre y ahora tiene otro nombre, ¿no? Y en Tacna hice muchos esfuerzos
para que por lo menos una calle de Tacna tuviera el nombre de Pershing, pero tampoco lo he conseguido. Y entonces este gesto de dos militares tan distinguidos de Estados Unidos pasaron al olvido, ¿no? Pasaron al olvido. Posteriormente, el problema de Tacna y Arica quedó en veremos, y recién hacia 1928 otra vez hubo un esfuerzo por resolver, después de 40 años, la situación de Tacna y Arica durante también el gobierno de Leguía. Esta vez ya no fue el plebiscito, sino una relación directa entre el presidente Leguía y un representante del gobierno de Chile, porque la negociación se iba a hacer en Lima. Quien representaba al gobierno de Chile era un célebre representante chileno, Figueroa Larraín. Este es otro capítulo porque finalmente la decisión por Tacna y Arica se iba a decidir entre dos personas, entre un representante del gobierno de Chile y el presidente del Perú, Augusto Leguía. Otra vez, el conocer cómo se hizo esta negociación entre un presidente y un representante chileno fue de un despliegue de personalidad, estrategias, soporte, articulación impresionante. Mientras Leguía actuaba solo, prácticamente sin oír a nadie más, la documentación norteamericana, porque para hacer ese trabajo viajé a Estados Unidos para meterme en los archivos mismos del Departamento de Estado. Y otra vez, día a día, hora a hora, la documentación americana mostraba cómo al presidente Leguía lo fueron cercando, y un Leguía que se creía dueño de todo el escenario fue progresivamente acorralando. Por parte
del Perú, es poco lo que podíamos saber cómo se realizó esa negociación. ¿Por qué? Porque Leguía era solo, no lo acompañaba nadie, él tomaba todas las decisiones, y en cambio, por parte de Chile, el mundo que envolvía a Leguía era un mundo fascinante. Estaba en Santiago el presidente de Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador de Estados Unidos en Chile, junto con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos y los agregados diplomáticos de América Latina, norteamericanos en América Latina. Todo eso funcionaba armónicamente, permanentemente. Cuando el delegado norteamericano hablaba con Leguía, inmediatamente todo lo que hablaba con Leguía llegaba al Departamento de Estado y del Departamento de Estado llegaba a Santiago de Chile. Es decir, había una trama bien organizada por parte de Chile y Estados Unidos. En cambio, nosotros teníamos a un presidente que a lo más conversaba ¿con quién? Con el embajador norteamericano en el Perú. Ese era su mayor confidente. Y entonces, el gran problema, el gran desafío que tenía Chile era cómo convencer a Leguía de lo que era su pretensión. Leguía comenzó la negociación diciendo, bueno, la única forma de resolver este problema es que Arica y Tacna regresen al Perú. Y exista un puerto, se construye un puerto, ¿no?, para Chile. La negociación empezó en esos términos y durante cerca de 3 o 4 meses fue lentamente cambiando el punto límite, ¿no? De Arica, del sur de Arica se pasó a una parte de Arica para Chile, otra parte para el Perú. De allí el siguiente retroceso de Leguía fue en las afueras de Arica. Había una posibilidad de hacerlo antes de la entrada de Arica, un puerto para el Perú allí y Arica permaneciera en Chile. De allí se fue subiendo más al norte, paso a paso, pero con argumentos y estrategias que mostraban la capacidad de organizarse e ir bloqueando a Leguía. Hasta que finalmente se salió de Arica totalmente y se llegó a escritos. Escritos era el punto de la frontera que finalmente se estableció, y allí ahora el problema era, una vez que la frontera iba a ser escrito, dónde se construía el puerto para Tacna. Pocas veces uno sufre tanto
cuando ves cómo tu país está inerme frente a un mundo organizado, porque piensas que tú, solamente por tus capacidades, como pensaba Leguía, podía enfrentarse a ese mundo. Finalmente, Chile acuerda con Leguía que a partir de escritos, que es el límite con el Perú, Chile se compromete a hacer un puerto donde quiere el Perú. Pone toda la plata, hagan lo que quieran, pero decide usted dónde quiere el Perú. Pero le pide con urgencia, porque van pasando los meses y Leguía no decide finalmente por dónde hacer el puerto. Lo interesante es que finalmente Leguía le dice a Chile que acepta que exista un muelle de atraque para el Perú en Arica, pero que además de eso, los millones de dólares que se necesitaban para construir el puerto entre Iquitos y Tacna, se los den en efectivo. Es decir, inmediatamente Figueroa Larraín comunica a su gobierno y el gobierno le dice, dele todo lo que quiera, pero mañana salimos de eso. Efectivamente, Leguía recibe los 3 millones de dólares de esa época, ¿no? Y que también se va a construir un puerto. Esto es una decisión que además ni siquiera fue cumplida. ¿Por qué? Porque finalmente Leguía lo que hace es cambiar el puerto de escrito y cambiarlo de nombre y lo llama el Punto Concordia. Finalmente, los millones de dólares que entregó Chile nunca los usaron para construir el puerto. Hay un lugar cerca a Tacna que es el puerto que quieren ahora construir y que no lo construyan porque no hay dinero. Sin embargo, el dinero que ya entregó Chile debería servir para construir ese puerto que va a integrar Tacna con Bolivia con Brasil y salir al Atlántico, que es lo que está pensando Tacna ahora para reintegrarse al circuito mundial y esta vez conectar tanto el Atlántico como el Pacífico. Esta es la historia de nuestro desencuentro tan lamentable y al mismo tiempo tan ejemplificador de lo que es nuestras relaciones internacionales hasta ahora. Hemos escuchado propiamente una clase, una lección sobre la historia del Perú, de un momento tan importante y trascendente. Me hacía acordar cuando en esta sala Raúl Porras también enseñaba, ¿no?
a todos los muchachos de aquellos tiempos, los años 60, fines de los 60. Bueno, y como Basare también, el doctor Ernesto Yepes, nos ha hecho conocer, vean ustedes, cuán importantes son las fuentes históricas que en nuestro país no las damos la importancia de vida. ¿Cómo es posible que ese informe de Pershing, ¿no?, más o menos 1800 páginas, ¿no?, que están en el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno peruano no pueda designar una cantidad para poder rescatar todo el documento y publicarlo y que todos conozcamos, ¿no? Realmente eso está muy mal, y eso que sucede en este caso particular, ¿no?, sucede con todas las otras fuentes que tiene necesidad de conocerlas el Perú. Recuerdo, por ejemplo, cuando estuve reconstruyendo una parte de la campaña de la Breña de Cáceres, y sucede que gran parte de los partes de guerra, ¿no?, que deberían estar en los archivos peruanos, no lo están, no tenemos los partes de guerra. ¿Cómo reconstruimos la historia de la resistencia, por ejemplo? No hay. ¿Y quién quiere financiar? Tampoco. Los gobiernos regionales, los municipales, etcétera, tampoco tienen interés en conocer la historia patria, que es tan importante para poderse proyectar hacia adelante. De allí que creo que es importante conocer esto de las fuentes, y el Perú debe financiar estos estudios para que conozcamos estas fuentes de toda la historia nuestra. Hay momentos que son tan decisivos, tan importantes, por ejemplo, la conquista hispana, por ejemplo, la guerra de la independencia, en este caso de la guerra con Chile, ¿no? Y así otros momentos, como el momento de Leguía, por ejemplo. ¿Qué pasó en ese momento? Entonces, esto es importante, que quiero destacar, ¿no? Y como bien nos dice el doctor, Leguía se encuentra solo, ¿no? Bueno, y ya no estaría pues los de la República Aristocrática, ¿no?, en el Perú para apoyarlo siquiera, pero había otros movimientos políticos, ¿no? Por ejemplo, estaba pues Mariátegui, ¿no? Entonces, con todo un pensamiento diferente, socialista, si se quiere, comunista. Estaba Balcarce, ¿no?, con todo el movimiento indigenista. Estaba ahí en la Torre con el movimiento aprista. Y me pregunté, ¿qué hacían ellos? No tenían voz, no hablaban nada, ¿no?, con relación a este punto en particular, ¿no? Y esto nos hace ver cómo Chile nunca cambió su posición inicial. Si no es por la razón, por la fuerza, dice su constitución. Entonces, ellos habían planeado de principio, por su falta de recursos y por otro tipo de intereses, a avanzar hacia el norte. Si no teníamos frontera con ellos, y de pronto tuvimos ya, ¿no?, la frontera con ellos. Se apoderaron de Tarapacá, también de Antofagasta, ¿no?, y ahora se trataba de cumplir el Tratado de Ancón, ¿no? Entonces les importó un bledo el Tratado de Ancón porque no lo cumplieron, ¿no es cierto? Desde el año 84, vean ustedes, 1884 hasta el 929, 30, no, les importó un bledo y dijeron no, nosotros queremos estos territorios, queremos Tarapacá, queremos Arica, queremos Tacna, ¿no es cierto? Entonces, de esos no salieron en ningún momento. Ahora, que ellos trabajaban en bloque, es cierto, porque desde Portales, ¿no?, desde 1830, ellos apostaron por la institucionalidad. El gobierno tenía un periodo de 10 años, no tenían 5 o 4 como lo tienen ahora, en el caso de los peruanos, de 10 años. Entonces tenían pues una institución muy bien armada, muy bien equipada, y su diplomacia, realmente eran diplomáticos. ¿Qué pasó con nuestra diplomacia? ¿Dónde están los diplomáticos? Oiga usted, si usted se va, por ejemplo,
a Brasil y hay un concierto, les dicen que la música arequipeña es chilena. ¿De ahí? Lo cantan como chileno. Y lo mismo hacen los ecuatorianos. Por ejemplo, Alma, Corazón y Vida dice que es ecuatoriano. Bueno, es decir, nuestra diplomacia, ¿qué hace? Por eso, doctor, quisiera solamente dos opiniones. Una, sobre estas condiciones que determinó Pershing, ¿no? Cómo vivía la gente en Tacna. ¿Cuál fue el papel de la mujer peruana, tacneña y ariqueña en este proceso de estudiar las condiciones, ¿no? Y otra, ¿qué pasa con los peruanos? Por ejemplo, con esto de lo que determinó la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? Que emitió su sentencia. Yo iría en contra del Perú. Si solamente recordamos que el juez ad hoc designado por Chile, o sea, Orrego Vicuña, encontró su mejor aliado para defender su tesis en el juez ad hoc designado por el gobierno peruano, el francés Gilbert Guillermin. Como este señor, que es juez delegado por el Perú, va a defender la tesis chilena en el 99.9% y se pone contra la tesis peruana. ¿Cómo íbamos a ganar? ¿Qué pasa con nuestra Cancillería? Mira, hay un tema bien importante que nos lleva a reflexionar sobre Tacna y Arica. En el Perú ha habido muchos gestos, muchos peruanos que fueron más allá de lo que la norma les imponía. Mientras en Lima, mientras en la capital, para no recibir o no sufrir todo la bota de Chile, tuvieron que transar. Por ejemplo, muchos militares tuvieron que comprometerse a no usar las armas, a ser completamente neutrales frente a Chile. Pero en cambio, en zonas como el centro del Perú, el Valle de Mantaro, toda la región central, allí la población resistió todo el impacto de la guerra durante todos los años. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esa resistencia en el centro del país y la resistencia en Tacna? Que en el caso de Tacna, en el caso del centro, fue una resistencia organizada, fuerte, pero duró pocos años y además fue más protagonizada por los hombres, por un puñado de hombres que finalmente siguieron a Cáceres. Con respecto al punto que has tocado de la resistencia, es notable contraponer las dos regiones que resistieron durante toda la guerra a Chile, que fueron Tacna, Arica y el centro del país. ¿En qué difieren? En que en el centro del país fueron básicamente los hombres que primero, independientemente de Cáceres, comenzaron la resistencia. Luego con Cáceres eso se organizó mejor, pero todo ese proceso duró solamente un puñado de años.
En el caso de Tacna, la resistencia duró 40 años. Pero fue una resistencia no solamente de los hombres, de toda la población. Fue niños, jóvenes, viejos. Y tuvo dos momentos. El momento inicial, cuando hubo una generación a la cual Chile trató con la mayor deferencia. La primera época del cautiverio fue un endioseamiento de Chile hacia la población de Tacna. Les dio de todo. Casas, habilitaciones, sueldos, trabajo, todo lo que Chile significaba para vivir bien. Pasado los primeros 10 años, y cuando Chile vio que esa población no se rendía, que esa población no claudicaba y seguía fiel al Perú, comenzó la otra cara de la medalla. Ataques, deportaciones, sojuzgamiento, amenazas. Y eso dura 30 años. Entonces, tienes una figura en la cual todo el pueblo se involucra. No por un corto periodo, sino cuando son hijos de los hijos que guardan la memoria de la patria. Esto es inusual en la historia del Perú, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esto es el verdadero pasaporte al futuro del Perú. Esa constancia popular, permanente, colectiva, ¿no? Es lo que hay que resaltar. Desgraciadamente, después que Tacna queda en poder del Perú, pasaron ¿cuántos años? 1930, 20 años en que Tacna permaneció olvidada, avejentada, desorganizada, porque el Perú se olvidó de Tacna. Y es recién en la época de Odría que finalmente Tacna es recordada, reconocida, y comienza la otra historia de Tacna contemporánea. Lo que nos ha señalado el doctor Yepes, pues, es algo tan importante que no deben faltar, por ejemplo, en los textos de historia, ¿no?, que tenemos a nivel primario, secundario y superior. Lamentablemente hoy ya no se habla de la historia del Perú, sino de ciencias sociales en general. Y en este caso, cuando se establecen las condiciones previas y que Chile, pues, finalmente, ellos están deseosos de que el plebiscito se llegue, ¿no es cierto? Pero a su vez ponen todas las trabas posibles para que se cumpla lo que ellos han propuesto. Es decir, la cuestión territorial, quedarse pues con Tarapacá, Arica y Tacna. Bueno, y en este trabajo creo que jugó un gran papel la mujer tacneña, la mujer queña. ¿Cuál es su opinión sobre eso, doctor? Me estoy olvidando de una protagonista central en toda esta odisea, la mujer tacneña, que está implícita en lo que estoy diciendo, pero que hay que resaltar lo que ella hizo por el Perú. ¿En qué sentido? Como los hombres eran perseguidos, tenían que huir o eran apresados, los que eran disidentes no tenían forma de permanecer. Y es por eso que Pershing tiene que recorrer los alrededores, porque los hombres están escondidos. En ese momento
quien lleva la batuta de la resistencia en la ciudad es la mujer tacneña. Es ella la que tiene que solventar la familia, organizar la resistencia y incluso preocuparse porque los niños que nacían bajo bandera chilena no recibieran todo el influjo de la educación en manos de Chile. Y eran entonces las madres socializaban a los niños con la mirada hacia el Perú. Y esa resistencia fue la que permitió que generación tras generación recibieran el influjo peruano. Entonces, la mujer tacneña tiene un mérito de haber mantenido la mirada del Perú permanentemente. Por eso, en todas partes se reconoce el valor de la mujer tacneña. Yo a mí, como dice el doctor Ernesto, pues la participación de la mujer en estos años, ¿no?, de cautiverio de Tacna y Arica fue decisiva, y como lo ha recalcado, se dedicó además de otras tareas para enfrentarse a los enemigos del sur. Dio, digamos, su experiencia, dio, digamos, sus conocimientos, es decir, educó a sus hijos, a las nuevas generaciones que nacían en territorio nuestro pero tenían dificultades, ¿no?, frente al control chileno. Entonces, ese papel de enseñar a las nuevas juventudes, a las nuevas generaciones, es trascendente en la mujer tacneña, al igual que su defensa y el amor a la patria. Yo creo que cuando me dijeron una vez, ¿cómo tú simbolizas a la patria?, yo dije, con una mujer tacneña llevando la bandera. Doctor Yepes, muchas gracias por vuestra participación. Gracias. Es para mí una alegría estar acá, y quiero recordar que hacia la década de 1960, un muchacho tacneño entró por esa puerta. Aquí estaba el doctor José Antonio Russo Delgado y me dijo, tome asiento, le voy a hacer algunas preguntas, y después de eso me dijo, ya ingresó usted a San Marcos, lo felicito.